Pero en una ley de derechos fundamentales no puedes alegar cuestiones de supervivencia a un sector específico. A mí no me ha explicado nunca todavía nadie de en qué modo esto va a ayudar a las empresas pequeñas que además ya se están viendo desfavorecidas. Mi obsesión con el Reglamento General de Protección de Datos es que no defiende datos, defiende derechos humanos. A nosotros se nos prometió simplificación y yo todavía no veo ni rastro de ello. Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, esta mañana el EDPB y el EDPS, Comité y Supervisor Europeo de Protección de Datos, respectivamente, han adoptado por fin y han publicado su opinión conjunta sobre el Digital Omnibus, o Omnibus. Han pedido, en esta opinión, al legislador no tocar la definición de datos personales y no intentar implementar una base legal específica para el desarrollo de la inteligencia artificial. Interés legítimo, que estábamos viendo por ahí. Esto ya por pura coherencia con la opinión del EDPB de hace unos meses sobre el asunto. También han pedido más cuidado con la derogación de la prohibición para procesar datos sensibles, por ejemplo, para corregir sesgos en el entrenamiento de algoritmos. Y tampoco les parece bien que la Comisión Europea se arrogue la potestad de decidir qué datos son o no personales, pero sí que dan la bienvenida a los cambios que afectan a e-privacy para acabar con la epidemia de faldones de cookies. En este contexto, publicamos aquí nuestra entrevista con Itxaso Domínguez de Olazábal, grabada hace unos días, y claramente comprobando que ha clavado su análisis y que habría acertado la quiniela completa si lo hubiéramos hecho, o que al menos su criterio está bastante alineado con lo que hoy hemos visto salir de estos organismos. Itxaso Domínguez de Olazábal es Policy Advisor en la Asociación de Derechos Digitales EDRI, o European Digital Rights, con sede en Bruselas, es doctora en estudios árabes e islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid, experta en protección de datos personales y privacidad, con un buen conocimiento del entorno digital y estos modelos de negocio que predominan en Internet, y su trabajo explora la intersección entre la tecnología, el llamado surveillance o espionaje masivo y el imperativo de proteger a comunidades vulnerables dentro y fuera de la Unión Europea. Itxaso ha trabajado con 7amLE, si se pronuncia así, dedicada a defender los derechos digitales del pueblo palestino, como también lo ha hecho en el Parlamento Europeo y la delegación de la Unión Europea en Egipto. Además de su rol en EDRI, nuestra invitada es profesora de Relaciones Internacionales y Geopolítica, colaborando frecuentemente con instituciones académicas y los llamados think tanks. Con Itxaso hemos empezado dando una vuelta a la necesariedad y el enfoque de este paquete Digital Omnibus, como he dicho antes, para después analizar los brotes verdes de todo ello en forma de dar cobertura a ese Global Privacy Control o señal de opt-out que sigue propagándose con éxito en Estados Unidos. Y hemos terminado con el fado de siempre a los medios de comunicación, con esa canción triste de siempre, a los medios de comunicación, dedicada ahora aferrados a la excepción que rompe todos los análisis legales, además de la lógica, que es el consiente o paga. Vamos a por ello. Itxaso, gracias por venir. Muchísimas gracias a ti. Un gusto. A ver, por entender tu perspectiva sobre los cambios propuestos en el Digital Omnibus de la Comisión Europea para impactar en todo el marco normativo que afecta al ecosistema digital, por empezar por algo así, bueno, nada es pequeño, la verdad es que nada es digerible, no se puede decir esto es el aperitivo, pero bueno, hagamos de esto el aperitivo, que es la definición de dato personal. ¿Qué piensas de la codificación de la perspectiva relativa de la definición del dato personal?
Bueno, primero, si me lo permites, voy a introducir un poco un contexto de que al final a aquellos que nos dedicamos a lo digital siempre nos centramos mucho en lo que son nuestros asuntos, mientras que en lo que se refiere a los ómnibus, que plural no es omnibuses, es ómnibus al parecer en latín, hay que recordar que el Digital Omnibus es el 10º. Viene después de 9 otros, uno de los cuales solo tiene que ver con derechos digitales porque fue el 4 que tiene que ver con la definición o la redefinición de pequeñas y medianas empresas y afectaba a un artículo del Reglamento General de Protección de Datos y ya se nos ha encendido todas las alarmas. Y algo que nos preocupa mucho es cómo es la forma de hacer leyes. Y de hecho muchísimas personas en Bruselas estamos diciendo que lo que se llama simplificación en nombre de la competitividad es desregulación, porque al final está afectando reglas que protegen derechos fundamentales como el Reglamento General de Protección de Datos sin seguir el procedimiento que establecen los tratados primarios, el derecho primario de la Unión Europea. En este caso necesitas evidencia, necesitas impact assessments, necesitas tener en cuenta y estudiar muy bien cómo van a afectar a los derechos fundamentales y no decir simplemente que es simplificación o clarificación cuando claramente no lo es. Y en este caso has tocado el ejemplo perfecto, que es el de la definición de datos personales. No hay nada más central al Reglamento General de Protección de Datos, a la protección de datos en su conjunto, que la definición de datos personales, que es la que decide o no si se aplica el reglamento con todas las obligaciones y los principios que esto conlleva. Nosotros ya teníamos el artículo 4, que era un artículo además que de hecho los propios americanos decían qué definición tan elegante, ¿verdad? Si una persona podía ser identificada directa o indirectamente, el reglamento aplica, y el reglamento aplica no significa que las empresas no puedan, por ejemplo, llevar a cabo sus actividades o que las entidades no puedan procesar datos, sino que lo tienen que hacer con respecto a una serie de reglas y de principios y respetando una serie de derechos, porque el Reglamento General de Protección de Datos es una ley basada en derechos, no solo basada en riesgo, por mucho que le guste ahora a la Comisión Europea y a la industria decir lo contrario. Y luego tenemos el considerando 26, que es como uno de los más importantes, que dice que es una evaluación objetiva y contextual, que depende del caso a caso. Y no depende de lo que la compañía diga, no depende de si la compañía dice estos no son datos personales, porque al final tenemos en cuenta que muchas veces muchas compañías les interesará decir que no son datos personales y no verse vinculadas por este tipo de obligaciones. ¿Qué hace el Omnibus Digital? Y de hecho es una de las cuestiones que más revuelto ha causado, no solo entre las organizaciones de derechos digitales y las organizaciones de derechos humanos, sino las propias autoridades de protección de datos están en completa revuelta, muchos Estados miembros y al final todo el mundo que entiende un poco de protección de datos, porque al final lo que acaba diciendo es revertiendo esa lógica y acaba diciendo que el controlador, el responsable del procesamiento de datos, puede decir que en algún momento el Reglamento General de Protección de Datos no se aplica porque los datos no son personales. Esto se hizo con la excusa de una sentencia que ha causado también revuelo en todos sitios, que es la sentencia IDPS contra SRB de la Corte General, la Corte de Justicia de la Unión Europea, que dice que no todos los datos son siempre personales, algo en lo que todos estamos de acuerdo porque era algo muy maximalista o incluso dogmático. Hay palabras que se han llegado a utilizar, pero también decía en todo momento hay que mirar el contexto, que es lo que dice el reglamento. Tienes que siempre que mirar el contexto. Entonces, esta idea de relatividad de los datos tampoco es algo que tenemos que apoyar. Tienes que fijarte en el contexto. Entonces, no vimos en ningún momento ninguna necesidad de cambiar el Reglamento General de Protección de Datos, sino que las autoridades supervisoras, sino que los reguladores siguieran haciendo lo que estaban haciendo hasta ahora, que es identificar el caso por caso. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora hay compañías, muchas de ellas que están involucradas de una manera o de otra en operaciones de inteligencia artificial, en publicidad online o en ambas, que han invertido durante muchos años mucho en los llamados PETs, las Privacy Enhancing Technologies, y que al final ellos argumentan que en cuanto meten uno o dos de esos PETs, los datos ya no son personales. Entonces esto, de nuevo, les hace no estar sometidos a las reglas y obligaciones del Reglamento General de Protección de Datos.
Nosotros no estamos dispuestos. Es verdad que cuantas más privacy enhancing technologies las compañías quieran utilizar, a nosotros nos parece bien, pero siempre respetando el Reglamento General de Protección de Datos. Algo que me parece muy interesante señalar sobre este artículo 4.1 es que indica un sentido más general del Digital Omnibus, que es que ese sentido está hacia a un cambio normativo hacia la autorregulación, que es algo contra lo que siempre hemos luchado, ¿verdad? Que las compañías saben mejor que nadie cómo aplicar la ley y que son ellas las que declaran, algo mucho más declarativo, las que declaran si se aplica la ley o no. Después de años de sanciones, de multas y de investigaciones, yo me temo que no es lo que se debería de dejar que ocurra. Y a esto se añade que, si te fijas, la Comisión también propone un nuevo artículo 41. Un nuevo artículo 41 en el que la Comisión podrá decidir a través de actos delegados, o sea, de nuevo, no estamos hablando de reglamentos, sino de actos delegados, que algunos datos pseudonimizados ya no son datos personales para entidades específicas. Y date cuenta cómo esto va en contra del derecho primario. Al final estás hablando de regular derechos fundamentales a través de un acto delegado, a través de una comisión que, cuando te fijas en el proceso de negociación del Reglamento General de Protección de Datos, la comisión ya tenía más poderes al principio y luego se los fueron quitando poco a poco, porque uno de los pilares del derecho de protección de datos en la Unión Europea es precisamente esa garantía de independencia, que la Comisión muchas veces no puede otorgar. Y el otro día decía alguien, ni mucho menos una comisión que ha redactado este nuevo artículo 4.1, una independencia que es central al sistema. Y si alguien tiene que decir si los datos son pseudonimizados y están realmente pseudonimizados, porque recordamos que los datos pseudonimizados en principio sí que son datos personales, se tienen que cumplir simplemente ciertas condiciones, eso tienen que decir las autoridades de protección de datos. Y un último apunte que me parece interesante es que siempre, durante muchos años, se ha creído que la idea de datos identificables siempre se ha referido a relacionar nuestra identidad con otro tipo de data points, ¿verdad? Por ejemplo, si mi nombre se puede relacionar con un número de teléfono, con una dirección de email, con una geolocalización. Pero ahora nos estamos dando cuenta que hay muchísimas compañías que pueden hacer singling out, que pueden hacer profiling, targeting, sin necesidad de nuestro nombre. Nuestro nombre es lo que menos les importa, y eso siguen siendo datos personales, y eso sigue garantizando que se aplique el Reglamento General de Protección de Datos y que se tenga que cumplir ciertos principios, no solo los derechos, pero también principios como limitación de datos, principios como purpose limitation, también como data limitation y purpose limitation, que para nosotros siguen siendo datos, principios que tienen que estar al centro de cualquier aplicación y cualquier respeto del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Y tú crees que podemos llegar al momento en el que, igual que ahora el Data Act, aunque también estará sometido a cambio, pero que protege el dato no personal, y empieza a haber derechos asociados, sobre todo para el reciclaje del dato y la economía del dato y tal, pero bueno, la idea de que surjan derechos como esa portabilidad del dato no personal y demás, que al final terminemos en un mundo en el que todo el dato se acepte, que tarde o temprano va a afectar al individuo. Es decir, lo que sí que llevamos un tiempo viendo es que el dato es tan líquido que siempre se ha dicho, a ver, realmente el dato, incluso aunque sea tan agregado que no sea para nada individualizable, incluso aplicando, decíamos, Privacy Enhancing Technologies en el mundo de Google, por ejemplo, me acerqué mucho a esta idea de Topics API, cuando intentaron cargarse las cookies de tercera y tal. Y me acuerdo en uno de los congresos de ingeniería de privacidad que hubo, el Pecker así bastante friki y tal, sobre ¿cómo se dice? Privacidad diferencial y tal, que un equipo de una universidad se dedicaron a tumbar el Topics API para demostrar que se podía llegar a identificar a la gente con topics, ¿no? Con cubos y tal. Y ya sé que en Estados Unidos la cultura es muy alrededor de esto, de identificabilidad, y que es otro tipo de acercamiento a la lógica esta. Sí, pero sí. A lo que voy es que al final todo dato, por muy agregado que sea, cuando se solapa con múltiples... Había un libro hace muchos años que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Uno de estos libros de Big Data, mucho antes del mundo de AI, antes de que estuviera de moda y tal. Y venía a decir que al final, cuando juntas lo de siempre, ¿no? Cuando haces correlaciones múltiples de 5 o 6 datasets, siempre terminas llegando al individuo, aunque sean datos muy agregados, porque al final es cuestión de combinar y de cocinar conjuntamente. Y eso lo que significa es que al final ahí se presenta otro problema, y es que al final todo dato es potencialmente personal.
¿Sabes? El hecho de que nieva en una calle con un código postal y alguien saca una foto con la nieve detrás y al final hay una aplicación móvil de correr que expone una temperatura exterior y al final todo se puede correlacionar, si me entiendes. Es decir que, ¿sabes? Entonces, por preguntarte ya me callo, ¿eh? Entonces, no te calles. A ver, al final esto es un debate que además me encanta que lo hayas sacado porque lo hemos tenido a nivel de EDRI. En EDRI la suerte que tenemos es que tenemos muchísimos expertos técnicos, muchísimos ingenieros de datos que saben más de lo que yo sabré en 100.000 vidas, y algunos de ellos no se cortan en decir, oye, al final, o sea, da igual cuántas veces hables de anonimización, pseudonimización, pets, 1000 pets alineados uno tras otro y dándose la mano. Y nosotros lo entendemos, quiero decir, y nosotros, por eso a mí siempre me extraña cuando me llaman maximalista, porque aunque el GDPR sí que tiene, el Reglamento General de Protección de Datos sí que tiene un componente que es rights-based, sí que hay una parte de riesgo. Sí que hay una parte de si es una empresa pequeñita que no trabaja casi nada con datos, que trabaja con datos, yo qué sé, de salud, en un ambiente muy cerrado, porque al final muchas veces cuando hablamos de datos tenemos que diferenciar si es un closed data space o si es un open data space. Si esos datos van a acabar en las manos de data brokers o no. Y a mí, si es un pequeño health data space, y que me parece que son muy sensibles los datos de salud, pero una vez que esté muy cerrado, muy constreñido, y esto, el riesgo es mucho menor y hay que tener en cuenta el componente del riesgo. Y lo que estamos viendo ahora es que las compañías que están más emocionadas con este cambio no son las compañías pequeñas, no son compañías pequeñitas con ningún nivel de riesgo, son Big Tech, son AI Labs, hay miles de nombres que se inventan, son AdTech, a expensas, que esa es otra conversación, de las más pequeñitas, que además se está haciendo todos estos cambios de simplificación y de competitividad en nombre de las más pequeñitas y de empresas europeas. Entonces, evidentemente hay un debate que yo creo que no es un debate político, sino que es un debate muy técnico sobre al final cómo todos los datos son identificables y esa noción de PI, de Personal Identifiable Information, ¿verdad? Sí, bueno, pero sí. que no tiene en cuenta el nivel de riesgo. Y yo abrazo esa idea de riesgo. El riesgo no te exime de cumplir con derechos, no te exime de cumplir con obligaciones, como es obligaciones del GDPR, que es pues ir haciendo un mapa de tus datos, que además a mí me parece que protege mucho más a la empresa muchas veces que a los individuos y que a la sociedad. Y luego, si surge un problema y tú demuestras que has llevado a cabo todos estos procesos y que has cumplido la ley, la multa va a ser mucho menor, o el problema va a ser mucho menor, porque lo puedes rescindir rápido y porque el principio de proporcionalidad también es un principio intrínseco al Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, por eso esta conversación a veces se va de manos porque nos acaban cayendo en este dato de o el dato es maximalista o el dato es relativo al 100%. Y no, al final eso voy, sí. Y el dato no es nada. O sea, quiero decir, a mí mi problema con el reglamento, mi obsesión con el Reglamento General de Protección de Datos es que no defiende datos, defiende derechos humanos, defiende lo que se puede hacer con los datos para impactar de forma negativa a los derechos humanos de forma individual y colectiva. Cuando no existe establección de derechos humanos, los datos no serían tan preocupantes. Lo que pasa es que estamos viendo modelos de negocio cada vez más presentes y cada vez más dañinos que utilizan esos datos para hacer daño al individuo y a los colectivos de la sociedad en su conjunto. Y ahí es cuando nosotros decimos, oye, necesitamos un Reglamento General de Protección de Datos muy fuerte y también otro tipo de marcos legislativos que vayan de la mano de este Reglamento General de Protección de Datos para atender a otros problemas, como por ejemplo es la publicidad en línea. Sin una reglamentación fuerte que no tenemos en la Unión Europea para la publicidad en línea, el Reglamento General de Protección de Datos es muy sólido. Y ya ha dicho que, por ejemplo, modelos como real-time bidding son ilegales y estamos completamente de acuerdo, pero no ataca la infraestructura de la publicidad en línea. Entonces somos conscientes de que hace falta muchísimas más cuestiones para entender la economía de datos en su conjunto. Pero un Reglamento General de Protección de Datos ambicioso, fuerte, sólido y además que, ya me callo, que otorgue a todo el mundo certitud legal, porque una de las cuestiones que vemos con este tipo de cambios, con este tipo de hacer las leyes mal, que es lo que estamos viendo, no solo rápido y sin impact assessment, sino mal, es que tampoco está dando certidumbre legal a nadie. Nosotros hemos escuchado a compañías decir, yo con esta definición ahora no sé qué hacer, van a ser otros 3 años de mi DPO planteándose 1000 escenarios legales, van a ser X años de organizaciones
intentando yendo a la Corte de Justicia, o de DPAs completamente encantadas de referir los casos a la Corte de Justicia porque no están de acuerdo, y esta certidumbre legal es nula para la compañía, para los ciudadanos y para el regulador, mientras que a nosotros se nos prometió simplificación y yo todavía no veo ni rastro de ello. Sí, se me decía María Luisa González Tapia en una entrevista el otro día, que esto traía más inseguridad jurídica. Pero claro, yo estaba viendo esta parte, como dices, ¿no? El tema de los derechos fundamentales. Claro, el tema es, ese es donde veo la complejidad, en el ejercicio de derechos, ¿sabes? Porque el ejercicio de derechos, cuando el dato se coge con pinzas y es tan difícil llegar al individuo, incluso identificar a la persona que ejercita el derecho, que es el problema que hemos visto tantísimas veces, ¿sabes? Donde alguien trata un dato tan liviano, tan agregado, tan, como digo, tan etéreo, que cuando viene, y no te hablo de Big Tech, te hablo de pequeñas empresas, que es mi mundo. Al final, mi mundo son pequeñas startups que precisamente lo que se han encontrado en el mundo del GDPR es que el GDPR ha protegido, ha creado una especie de fortaleza alrededor de las grandes empresas que tienen el músculo regulatorio, ¿sabes? Y donde cuanto más regulación, más difícil ha sido romper la barrera, porque el pequeño no tiene el dinero, ni el músculo, ni el equipo, ni nada. Entonces, imagínate pequeñas empresas que intentan hacer todo sin dato personal o con lo mínimo, que no tienen un DPA, y de repente llegan al ejercicio de derechos y nadie sabe qué hacer. Estoy de acuerdo, pero entonces al final, de nuevo, no era necesario este Digital Omnibus. Nosotros lo que le llevamos diciendo a la Comisión durante años es el enforcement, la aplicación del GDPR no está funcionando. Una, porque tenemos a los gordos, a las empresas gordas, que no son solo Big Tech, que también hay empresas europeas, y de nuevo la publicidad en línea y IAB, ahí están, o Clearview y otras, que están, que tienen a sus millones de abogados que no solo participan en casos, sino que también están en las conferencias de las que yo también participo haciendo lobby, que es muy curioso, que ya tienen, que ya están preparadas para defender cualquier caso, y que además lo que estamos viendo, que cualquier multa que les vaya a caer o no la pagan, como arrojaron los últimos datos, que solo se ha pagado un 1% de las multas, tremendo, que son muy pocas además, si te fijas en el nivel de violación de datos que hay, pero eso es culpa de Irlanda, eso es otra cuestión. O quiero decir, o ya han metido esas multas en su presupuesto y les da igual. Y eso es un problema de la sociedad civil, es que nos hemos centrado mucho en la idea de la multa en vez de la idea de tienes que cambiar el comportamiento. Y lo que tendrían que hacer las autoridades de protección de datos es decirles no, que la EPE lo hace a veces, y la CNIL es no, tienes que dejar de hacer esto, me da igual, no, o sea, no es una cuestión de multa, la multa te la voy a poner porque evidentemente es la única forma de obligarte, o por ejemplo también cortar las operaciones. Y estoy completamente de acuerdo, pero entonces en vez de centrarte en este enforcement que da de mano de también ayudar a las empresas más pequeñas y medianas, verdaderas empresas medianas y pequeñas, no a la definición que se está ofreciendo ahora de 1.500 empleados, que es como, ¿cuál empresa no cae en eso? Es ayudarles a cumplir, porque lo que he visto yo, por ejemplo, mucho en España, hay muchas empresas, no me atrevo a decir depredadoras, pero muchas empresas que se aprovechan de este miedo al Reglamento General de Protección de Datos, que te cargan como 100 euros al mes para que tú te sientas protegido, mientras que tú podrías haber ido a tu autoridad de protección de datos y haberles dicho, mira, ayúdame a hacer esto porque de verdad que quiero hacerlo bien, y la autoridad de protección de datos tiene la responsabilidad de decir, de saber, porque la intención muchas veces de la empresa también se tiene en cuenta, y ayudarte a decir, no, tienes que hacer esto, aquí tienes un template, aquí tienes un modelo, aquí tienes unos guidelines bien hechos, y a veces los guidelines de las autoridades de protección de datos también son otra cuestión, porque algunos están muy bien hechos y otros quizás no tanto. Y yo estoy completamente de acuerdo, pero seguimos metiéndonos en debates sobre si tienes que cambiar la definición de datos personales, en vez de tener debates que son mucho más centrales para la economía europea y para esas empresas que sí que quieren funcionar con datos, pero lo quieren hacer respetando bien los derechos, sobre la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, que de verdad respete el principio de proximidad y de proporcionalidad. No puedo estar más de acuerdo, pero eso no es otro argumento para no meterte en cambios legislativos que afecten a derechos fundamentales, y de hecho ahí se abre el gran melón, que es el de los recursos. Las autoridades de protección de datos no tienen recursos suficientes ahora. Y ahora les estás metiendo también en años de redefinir sus propias reglas. Y eso va a ser todavía peor para las empresas pequeñas, que no tienen certitud legal, que no tienen esa manera. Entonces, al final, es que a mí no me ha explicado nunca todavía nadie de en qué modo esto va a ayudar a las empresas pequeñas, que además ya se están viendo desfavorecidas y que son con las que más empatizo. Porque de verdad, como tú dices, este principio de proporcionalidad no se aplica. Ellas quieren aplicar la regla, no lo saben, tienen miedo, no pueden. Y no es tan fácil muchas veces, porque es una cuestión
muy técnica, deberían poder aplicar la regla, deberían poder saber cómo hacerlo de manera simple, sin tener que pagar, sin tener que contratar a nadie, y las empresas gordas no deberían poder salirse con la suya cada X, porque es lo que hacen. Sí. Yo me he pasado años viendo pequeñas empresas de software service, de analytics, de lo que quieras, de A/B testing. A/B testing, ¿sabes? Sí. El otro día, pocas cosas hay tan inocentes. Bueno. Llegar a... No sé si estoy tan de acuerdo. Hay una cuestión de A/B testing que también se puede hacer para manipular diseño. Y no te hablo de un Optimizely, ¿sabes? Te hablo de A/B testing súper agregado y tal, si lo vieras, de verdad. Sí. Pero llegar a las empresas y al final el problema es que no pueden pelear con Microsoft. Cada vez es más difícil tumbar a Microsoft y a Salesforce y a Adobe en compras de una gran empresa. ¿Por qué? Porque la gran empresa te viene con todas las auditorías de seguridad hechas que no te puedes ni permitir, ¿sabes? Te viene con pentesting hechos salvajes, con cosas que son muy caras mantener. Te viene con, no sé, con un músculo de apariencia de cumplimiento. Compliance Theater. A la DPO interna, sí. Compliance Theater, buenísimo. Me encanta. Bueno, entonces, pasando al siguiente tema en el Digital Omnibus, que a mí me ha tocado muy de cerca también por lo que he sufrido con el lío de otro theater, que es el Consent Theater. Sí. Y entonces, ¿qué piensas de los cambios con respecto a traerse el ePrivacy hacia el GDPR y qué piensas del Global Privacy Control o de señales que por fin permitan a la gente entender lo que hacen o discriminar trackers de un solo plumazo? ¿Cómo lo ves? A ver, con ePrivacy, o sea, de nuevo, todo forma parte del mismo continente, que es lo importante tener en cuenta. Entonces, al final, con ePrivacy hemos tenido el sentido de que en Bruselas ha habido un apetito enorme para cargarse ePrivacy desde hace años, porque al final, hasta hace muy poco, había unas negociaciones para modernizar la ePrivacy Directive, que era la ePrivacy Regulation, y que se hacía todo con este espíritu de tenemos que tener un solo instrumento, que además yo os reconozco que a mí me encanta, estoy enamorada de él, que tenga en cuenta cuál es el vínculo muy próximo entre la vigilancia comercial y la vigilancia estatal, porque además habla también de retención de datos y cómo las compañías tendrían que limitar esta retención de datos porque son los datos que al final van a ir a las fuerzas de seguridad del Estado, que también sabemos que cada vez están más hambrientas. Que es lo más terrorífico. Es lo más terrorífico. Sí. Si me preguntas, hace poco salió una investigación en Le Monde, la semana pasada, que hablaba de cómo había data brokers que se dirigían a las fuerzas de seguridad para decirles, toma, te doy todos los datos que quieras, muchos de ellos israelíes, pero también europeos. Y entonces, y además reconocía que existen dos derechos fundamentales, que también es una de las características que es bastante bonita de la protección de la Unión Europea, que es que protegemos los datos personales, protegemos lo que yo siempre digo, el contenido de la carta, pero también protegemos la carta, también protegemos la confidencialidad de las comunicaciones, que es otro derecho diferente, que además yo siempre les digo a mis personas de comunicación, en inglés tienes que diferenciar privacy en la Unión Europea de data protection. Son dos derechos fundamentales y dos marcos de protección distintos. Entonces, cuando ya nos dijeron que se iban a meter por fin con ePrivacy y llevarla a GDPR, nosotros lo primero que dijimos, no tiene sentido. ePrivacy, el artículo 5, que es del que hablábamos, el famoso artículo de las cookies, que protege confidencialidad de comunicaciones, no solo cookies, eso es importante tenerlo en cuenta, todo tipo de tracking y es acceso a tu terminal, tu teléfono, tu ordenador, pero también tu coche, todo lo que tengas inteligente y puedas pensar que es inteligente. Y no es lo mismo acceder al terminal que procesar los datos, y es muy importante, y eso es un cambio que la gente no entiende, porque al final todo van a ser datos personales, mientras que no es lo mismo, son dos derechos fundamentales y son dos momentos completamente distintos de enfrentarse al dato, que tienen que estar protegidos de forma diferenciada. Vale, nos dicen que eso va a ir al GDPR, a mí eso ya me provoca un problema enorme, que es el problema de cómo lo hacemos. Porque si te fijas en el wording es maravilloso, porque también te dice que va al GDPR los datos personales o datos que puedan ser datos personales. Could lead to personal data. ¿Qué significa eso? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Porque normalmente si son datos personales ya se aplica el GDPR. Y además tienes una redefinición de datos personales que lo complica todo mucho más. Entonces, la idea es que lo pases al GDPR y salvo la regla general sigue siendo el consentimiento, que es lo que les molesta a muchas empresas, pero también amplías las cuestiones, los contextos en los que se puede aplicar el consentimiento con palabras que también se pueden aplicar de forma muy generosa, como security, como necesidad, no solo estricta necesidad. Pero bueno, tenemos casos de empresas que en algún momento dado les va a interesar mucho más que los datos sean personales,
porque no tienen que ir por consentimiento, que datos personales. Entonces se aplica el GDPR y pueden ir por interés legítimo, que es lo que llevan pidiendo años, pero luego van a decir que no son datos personales porque han aplicado PETs y la otra persona no puede identificarlos. Y va a ser un teatro, va a ser algo completamente divertido, y lo que están diciendo muchas DPAs cuando han visto este cambio es... no sé qué hacer. Yo no voy a saber qué hacer, porque ahora ya tenemos un problema enorme con la aplicación de la ePrivacy Directive, porque no sabemos si son las autoridades de protección de datos, no sabemos si son las autoridades de telecomunicaciones, y además a muchas se les lleva diciendo años: no pongas mucho énfasis en esto, que es un problema de cookies, y solo la francesa y alguna otra, pero sobre todo la francesa, se han puesto de verdad serias con este tema. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Se nos ha dicho que el problema son las cookies, que eso ya es un problema enorme, porque las formas en las que se pueden hacer tracking, server-side tracking, fingerprinting, que no utilizan cookies, y por ejemplo Google ya ha dejado claro que las cookies le dan exactamente igual. Claro, tenemos first party tracking, tenemos a mansalva, a nadie le preocupa eso. Lo que les preocupa son las cookies, que es lo que más vemos la mayor parte de personas. Eso lo tengo completamente interiorizado. Entonces, pero además, mucho más preocupante es que nadie se ha fijado en el diseño de las cookies. Porque algo que también se está hablando en la Unión Europea ahora es las llamadas dark patterns. ¿Qué hacemos con Deceptive Design, que va a ser derecho de los consumidores? Porque es una práctica completamente injusta, es una práctica que nosotros solo vemos la punta del iceberg, que es ¡ay, otra vez consentir todo! ¡Ay, otra vez! Y sabiendo que hay datos que dicen que si a los consumidores les das la oportunidad, 99% que dice que no. Que dice que les da igual. Pero también hay datos, que también hay un estudio que va a salir dentro de poco, que va a ser muy interesante, que hay un problema en cuanto a un consumidor, en cuanto a un usuario que ha dicho que sí 3 veces, motivado por el Deceptive Design. De nuevo, es que el diseño, es que lo estamos viendo, no es una cuestión solo de colores y de formas, es que hay 1000 trucos y millones de trucos que utilizan para llevarnos a donde quieren. En cuanto has dicho 2 o 3 veces que sí, el resto, crecen de forma exponencial las posibilidades que tienes de decir que sí. Lo que crea un problema. Me preguntaban por qué en Estados Unidos, ahora que han empezado, les ha dado por poner el faldón en California por estos juicios de anti-wiretapping, ¿sabes? De escuchas ilegales por teléfono de los 60. Hay una fiebre de juicios, lo típico, ¿no? Demandas para ganar dinero. Pero a lo que voy es que el efecto secundario ha sido emular los formularios de opt-in, ¿sabes? Y de consentimiento, que en principio no debería haber en California. ¿Qué pasa? Que la gente, de repente, dice que no. Cuando les preguntas si les das una opción, dicen que no. Y esto contrasta con lo que te están diciendo que en Europa pasa, que es que el 80%, mucha gente dice, incluso aquí en entrevistas que hemos hecho aquí, que nos dicen que no, que dicen que sí. Mi teoría es la teoría del maltrato. ¿Sabes? A ver. Es decir, estamos tan maltratados en Europa, nos han tomado tanto el pelo con el faldón, me refiero a que si tú vas a una web y deja de funcionar porque dices que no, es una broma la pregunta. Pero eso va contra el derecho de los consumidores, ¿eh? No se podría degradar el servicio. Eso es una regla básica. A eso voy, pero tú imagínate, no solo son los medios, que es otra película que me gustaría saber qué piensas de la excepción que ha sacado para los publishers, pero incluso que eso ya es la risa, ya lo hemos tratado aquí. Pero quitando esa parte, es que si yo voy a una web y digo que no, y automáticamente me vuelve a preguntar porque no funciona diciendo que no, ¿sabes? Y sé que no debería ser así. Pero en España, sobre todo, a lo mejor es que estoy más afectado por lo que he visto en España, pero en Europa estamos tan maltratados que ya hemos aprendido a decir que sí, porque si no las cosas no funcionan, no dejan de darte la paliza. Con lo cual, no entiendo qué libertad hay y qué tipo de consentimiento libre, inequívoco, informado puede ser este, ¿sabes? Por esto es la manera de que la gente pueda ir al navegador y tumbarlo todo por defecto. ¿Sabes lo que digo? Sí. Hay 2 cuestiones. Una que me encanta es la idea del consentimiento y el melón del consentimiento, ¿verdad? Que hay muchísimas personas que me están defendiendo este cambio, diciéndote, si al final el consentimiento en España, en Europa no funciona, mejor el interés legítimo. Que luego también tendrían que hablar de cómo las empresas se ríen del interés legítimo, pero bueno, eso lo podemos quizás hablar después. Pero también, si te fijas, por eso hablaba antes de la regulación de la publicidad en línea, porque tienes que entenderlo todo en su conjunto, y ya que los actores lo hacen todo de forma relacionada, entonces hay gente que dice que, por ejemplo, modelos como RTV ya vician el consentimiento desde el momento cero, porque al final tú lo que estás viendo es que tus datos pueden ser
compartidos con tropemil de millones, no sabes a qué estás consentido, y aunque el cookie banner sea exquisito, que yo creo que hay empresas que hacen mucho esfuerzo para hacerlo exquisito, y pues, las que no dependen de CMPs, las que de verdad lo quieren hacer mal, es casi imposible. Entonces, como ya hay modelos de negocios que son dudosos desde el punto de vista de la aplicación, yo entiendo que hay un debate sobre el consentimiento, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, si no regulamos la publicidad en línea, si no regulamos lo que te decía, Deceptive Design y Dark Patterns, que hay que prohibirlos porque es una práctica completamente ilegal, porque te manipula y está embebido en el diseño de la mayor parte de servicios digitales a los que nos enfrentamos, ya me parece que el problema de las cookies es un problema, pero no se habla en su conjunto de todo el problema, ¿vale? Vale, vamos a centrarnos en las cookies. Entonces, ¿cuál es la gran promesa desde Digital Omnibus? Y tengo que reconocer que todos cuando lo vimos estábamos que nos aplaudiendo con las orejas, con los pies, con las manos. Algo que ya reconoce el GDPR, que eso no lo dice mucha gente. El GDPR ya reconoce la posibilidad de automatizar tu elección, ¿verdad? O sea, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Con la ePrivacy Regulation, que al final se la cargaron, hay que preguntarse quién se la cargó y quién está pagando por algunas cosas ahora, teníamos el Do Not Track, que no era obligatorio, pero ya era un primer paso, ¿verdad? Y además estábamos muy orgullosos. ¿Qué pasaba con el Do Not Track? No lo respetaba ni Peter, o sea, lo respetaba Mozilla, o sea, lo respetaban los de siempre, que ya sabíamos que respetaban nuestra privacidad, claro, más que otros. Entonces tampoco mi problema no es cuando estoy en Mozilla o cuando estoy con .com, mi problema es con todos los demás, ¿verdad? Y de nuevo, mi problema también es el first party tracking. Entonces tenemos privacy signals que nos prometen que van a ser obligatorias. Ahí ya empezamos con los... Por California. Eso es lo paradójico, claro. ¿verdad? Y si no llega a ser porque California lo ha hecho obligatorio, Europa nunca pudo imponer al navegador esto. O sea, yo quiero pensar que igual sí, o sea, pero porque yo a veces soy optimista, me pasa muy pocas veces con esto, pero yo quiero pensar que sí, porque hay mucha gente que ha abogado mucho por las privacy signals, que empezó con el Do Not Track, y el Do Not Track como que entró mucho en la mentalidad de la gente con la ePrivacy Regulation. Lo que pasa es que no salió adelante, eso es la culpa, ya te digo, que tampoco es de los legisladores, tanto de los legisladores como de otros actores involucrados, bueno, y quizás del Consejo por algunos otros intereses. Pero entonces ya tenemos privacy signals, el sueño, que van a ser obligatorias dentro de 2 años. Pero tenemos un problema ya ahí, tenemos ahí un problema enorme, que es que durante 2 años vas a relajar las reglas de consentimiento y solo 2 años después vas a hacer obligatorias las privacy signals cuando hayan sido estandarizadas. Entonces ya tienes 2 vallas considerables, que es el proceso de estandarización, que buena suerte, porque ya sabemos cómo funciona, y tienes el problema del tiempo. Y luego tienes el problema de que las reglas, como no están bien hechas porque están hechas rápido y corriendo, tampoco te has preocupado de saber cuáles van a ser las obligaciones para todos los actores involucrados. Los operadores, si te fijas, los operadores, los operating systems no están incluidos, mientras que al final, yo lo siento, pero son los más importantes. ¿Cuáles son? O sea, ¿qué es Do Not Track o Do Not Share? Tampoco es queda claro. También tenemos un debate que es muy importante, que es refusal, es objection, es withdrawal, que la comisión dice que es imposible tener withdrawal, pero yo creo que se podría automatizar también. Y luego es consent, que ahí tienes una de las principales bazas que tiene la industria, que es que el consent tiene algunos criterios, como por ejemplo que tiene que ser suficientemente granular, como ha dicho el IDPB, y cómo garantizas con un privacy signal que el consentimiento pueda ser suficientemente granular. Entonces, eso justifica que el faldón vuelva a ponerse para sobreseer lo que diga la señal automática. Entonces yo tengo mucha esperanza de que esto sea lo único bueno y nosotros vamos a estar ahí y ya estamos pensando en soluciones. Por ejemplo, hacer obligatorio el GPC en la Unión Europea ya desde el principio, y cualquiera que sea operativo, ¿no? Y también con la Universidad de Viena creó uno que también podría ser operativo desde el momento. No puedes esperar 2 años, no puedes esperar a que la industria te haga el lobby mortal para un proceso de estandarización que nunca va a funcionar. O sea, que no, tienes que hacerlo ya. Y vamos aprendiendo, porque al final también es lo que está haciendo California, ¿no? O sea, California lo ha definido de forma muy comercial, porque es el do not share, do not sell, ni siquiera es do not share, es do not sell. Sí. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta también esas lecciones aprendidas de California, aplicarlas nosotros, aplicar un marco mucho más protector, pero garantizar que esto al final sea simplificación, que es la única simplificación que vemos que de verdad va a ser simplificación y no desregulación. Pero luego tenemos el tercer gran problema de estas privacy signals que a todos nos emocionan, que son las excepciones. Y a partir del momento en el que empiezas a crear excepciones en una ley,
sobre todo desde la propuesta legislativa, ahí se va a subir los Reyes Magos, se va a subir Papá Noel, se va a subir todo el mundo al carro. Y además, ¿quiénes son a los que primero, las pequeñas y medianas empresas? Que permíteme recordarte que son aquellas de menos de 1.500 empleados, que pueden ser ahí todas las empresas y su madre, y los medios. Los medios que además, si te fijas, hay un considerando en el que se justifica esta decisión alegando a la necesidad de supervivencia y la importancia de los medios para la vida democrática. Yo lo siento mucho, yo pago muchísimos medios y además me encanta, pero en una ley de derechos fundamentales no puedes alegar cuestiones de supervivencia a un sector específico, sobre todo que esté tecnológicamente neutra, para justificar excepciones a la aplicación de derechos fundamentales. Es que es como otro mundo en el que yo no me levanté y no sabía, porque además cuando hablas con los legisladores lo que te dicen es eso: tenemos que proteger a los medios. Y digo, mira, pues si queréis proteger a los medios, te cargas Google, que ya poco a poco te lo vas cargando, también te cargas el modelo de negocio que les está quitando el negocio a los medios, en vez de darles excepciones a los medios, que los medios, en verdad, lo que ahora están metidos entre la espada y la pared, que yo simpatizo mucho con ellos, porque la única manera que tienen de sobrevivir es robando datos. Y voy a decir la palabra robando porque creo que muchas veces son robando datos y utilizándolos ellos mismos y vendiéndolos a quien puedan. Eso no se puede justificar. Tampoco garantiza ningún medio de calidad. Lo que va a hacer es que tengamos cada vez más medios que tengan clickbait, que tengan desinformación y que no sean nada buenos para la democracia. Entonces, creando esta excepción, a mí me perdonáis, pero no veo en qué momento va a favorecer esto la democracia y la vida en común y todos los problemas que estamos teniendo en cuestiones de... Sí, hemos hablado de esto, el tema del... A ver, desde que empezó el consiente o paga, el consent or pay en los medios, y ya se montó el chantaje como consentimiento, y ya nos cargamos la definición de consentimiento válido, que lo hemos hablado aquí mucho. Me encanta. Desde que hicimos esto ya acabas de tirar por el fango todo. Entonces, si ya se ve toda esa vereda, yo entiendo que los medios, con lo mal que están económicamente, tienen un poder político tremendo todavía. Al final es lo poco que queda como un medio de masa. Entonces, el impacto político, entiendo que esa influencia es la que asusta tanto a efectos, pues esto, ¿no?, de legislativos y tal, pero me fascina que hemos abierto esa vereda. Me fascina que hemos abierto esa posibilidad de arrastrar la definición del consentimiento libre válido por tierra solo para un sector. Y yo también estoy enamorado del periodismo, me encantaría que sobreviviera. Hemos hecho tantas cosas aquí, hemos entrevistado a mucha gente buscando la solución para no ir a jugar la partida del Amazon, del Google, del Facebook, del Instagram. Pero bueno, lo hemos hablado tanto aquí. ¿Algo más añadirías a esto de los medios? Para preguntarte una última cosa. No, creo que precisamente el consent or pay, que es una cuestión que todavía está pendiente de decisión, porque el EDPB está todavía batallando desde hace meses unas guidelines en las que nosotros lo que les hemos dicho es: habéis dicho ya que es ilegal para las grandes plataformas. Un término que de hecho se han inventado, porque tendrían que haber dicho gatekeepers, que es el término de DMA, ¿verdad? Pero tenéis que decir que cómo se aplica al resto de controladores, ¿verdad? Y os está costando por el debate precisamente de cómo están influenciando los medios en las capitales, porque son las DPA son independientes, pero tampoco tanto. Y lo que estamos viendo es que con esta excepción ya estás poniendo en duda la ilegalidad del modelo de consent or pay, que, como tú dices, es completamente legal, lo mires donde lo mires. Y algo que me parece interesante que miremos es el número de medios que ahora están utilizando primero un faldón de Pay or OK y luego el faldón de la suscripción. O sea, fíjate que hay gente que ya está pagando con sus datos. De nuevo, esta idea de la comodificación de un derecho fundamental que nos tendría que preocupar a todos, y luego da igual, no sirve para nada, pero vas a tener que seguir pagando otra vez, y que el doble faldón también es ilegal desde el punto de vista de las dark patterns. Y luego tenemos algo que es todavía más sensible, que me parece que es interesante que lo miremos poco a poco todos, es como cada vez un número mayor de páginas web, no solo medios, también estamos haciendo consent or pay. Yo lo he llegado a ver, y algunos lo hemos llegado a ver en, por ejemplo, páginas de partidos políticos. Y ahí te mete el tema de los datos sensibles. El Reglamento General de Procedimientos es muy claro. O sea, entonces me parece que no se está midiendo lo suficiente ni las propias DPAs por razones políticas, que de nuevo no es una razón para nada legal. Esto desde el punto de vista legal no se puede defender, por mucho que la Corte incluyera un obiter dictum, que vamos...
me voy a ir a dormir con ese, o era un obiter la dictum. frasecita del Bundeskartelamt, esa famosa, sí, Esa, pero nada. pero que la abogada de Meta me recuerda todos los días que decir que no, que es un obiter dictum y que además no decía lo que estás diciendo que decía y no dicen todos los mismos idiomas, que decir, dice lo mismo dependiendo de la traducción que mires y que no garantiza. Entonces, al final, estamos queriendo salvar los medios y me pregunto la calidad de los medios que estamos salvando, pero estamos haciendo de Internet mucho más una basura. Claro. Sí, lo complicado es hablar con ellos, pero bueno, yo ya lo he intentado. Vale, entonces, una última pregunta. El tema de interés legítimo como base legal para entrenamiento de algoritmos, esa pieza del Digital Omnibus, ¿qué piensas de eso? A ver, también tenemos que tener en cuenta que el Digital Omnibus se está adoptando en un ámbito de desregulación masiva, pero también en un ámbito de una Data Union Strategy en la que claramente se dice que la única forma de que algo sea beneficioso desde el punto de vista económico sea datos. En ningún momento se tiene en cuenta ni que se pueden hacer modelos de inteligencia artificial con menos datos, que además muchos ingenieros te van a decir que son mejores que la chufla que tenemos con ChatGPT, con DeepSeek y con otros, que es cada vez más una chufla, porque además están empezando a entrenar entre ellos y cada vez te dicen más chorradas porque no tienen suficientes datos reales, ¿verdad? Que es lo que están queriendo coger ahora. Pues eso no tenemos, y además por no hablar de la violación de derechos fundamentales y del coste medioambiental, que además ese es otro dato que a la gente se le olvida, cómo estamos construyendo centrales nucleares para alimentar sistemas que te están incitando a suicidarte, ¿sabes? Para simplificarlo. Entonces, el proceso es interesante porque en el proceso nos damos cuenta de que el IDPB ya se tuvo que enfrentar a una opinión que se la planteó la Autoridad de Protección de Datos irlandesa sobre el AI Training, que era solo training, Al principio creíamos que todo estaba limitado al training, pero ya no. Entonces el IDPB, ¿qué hizo? Aplicar el GDPR. El GDPR que dice 3 pasos. Tienes que justificar un test de 3 pasos. Y además es que, a mí, quiero decir, o sea, si se aplicara de verdad el interés legítimo, a mí me encanta. Lo que pasa es que no se aplica. Y esos 3 pasos tienen la legalidad, necesidad y proporcionalidad. Primera pregunta, ¿con este modelo que tenemos de inteligencia artificial de LLMs se aplica la necesidad y la proporcionalidad y la minimización de datos? No, yo creo que todos lo tenemos claro. Tercera pregunta, que es el tercer parte del test, que es el balancing checks, ¿verdad? Que es la aplicación de algunos derechos y qué es lo que prevalece, ¿verdad? O sea, las empresas automáticamente siempre encuentran la manera de que prevalezca su derecho, como dicen ahora en las reuniones, su derecho a tener un negocio, que derecho no es un derecho, no es una libertad, y los derechos de los sujetos y de las personas de la Unión Europea, bueno, un afterthought, siempre un pensamiento secundario. Nosotros creíamos que eso ya estaba, porque además yo siempre la llamo la opinión de Schrödinger, porque dependiendo de quién la lea estamos leyendo cosas completamente distintas, pero vimos la consecuencia muy rápida, ¿verdad? Meta ya empezó a utilizar el interés legítimo con opt-out. Con un opt-out que ya sabemos que si la gente lo hace, que no lo van a hacer muchas de las veces, porque ya hemos hablado de los del set design, tú en ese momento ya has violado todos los derechos que querías llevar, quiero decir, hasta en ese momento. Y además... Ya tienes el dato volcado. Ya tienes el dato volcado y que la objeción en modelos de AI es casi imposible. O sea, ¿cómo la empresa nunca te va a poder garantizar que puede coger todos los datos que te ha cogido, todas las inferencias, de nuevo, no solo todas las inferencias, y que lo ha limpiado? Eso es que sabemos que es prácticamente imposible. Y por eso no piden consentimiento, porque sabes que no se lo van a dar, ¿vale? Creíamos que eso ya había acabado y que íbamos a tener que lucharlo en las cortes, como pasó, por ejemplo, con la Corte de Hamburgo, ¿verdad? Vale. Viene la Comisión Europea y dice no, que las compañías europeas, pero esto también se aplica a las grandes compañías americanas, aquí esto también necesitan una clarificación de algo que ya ha clarificado el IDPB. Y, oh sorpresa, no solo es interés legítimo para AI training, también es interés legítimo para cualquier tipo de operación. También te estás cargando algo que es muy interesante, que es la parte de datos sensibles, que si te fijas en el primer borrador que se publicó del Omnibus se cargaban un poco la definición de datos sensibles. Ahora no se la han cargado, pero te están diciendo que si tienes datos sensibles y que te es muy costoso retirar los datos sensibles de tu modelo de entrenamiento, los puedes guardar, que es como, evidentemente te van a decir que es muy costoso, porque además eso lo tienes que combinar con el AI Act, que también hay un omnibus para el AI Act, en el que ya se está justificando que para evitar el bias, para evitar la discriminación, tienes una nueva, lo que denominan base legal, para meter todos los datos sensibles que quieras en tu modelo de inteligencia artificial. Combina los dos y creas una
auténtica bomba. Y luego todo esto, y ya me callo, pero me parece que es importante, creas una excepción para investigación científica. Una excepción que ya existía en principio, era un recital, eran considerando el Reglamento General de Protección de Datos, pero lo amplías, así como quien no quiere la cosa, son las industrias, son las empresas que van a poder decir si es interés, si es investigación científica. Y además, unas empresas que, ya te digo, porque yo estoy en muchas reuniones con ellos, en las que tienes que justificar que es un bien social y es un bien para la humanidad. Yo he llegado a escuchar a Meta decir que Facebook es un bien social y un bien para la humanidad en un momento en el que yo me quería morir en ese momento. Entonces, sabemos que esto es bajo la pretensión de que necesitas más datos para crear modelos que sabemos que de momento son basura. No sé si en algún momento serán buenos, pero de momento son basura, y que además la publicidad en línea cada vez utiliza más inteligencia artificial para hacer fraude, ni siquiera es para utilizar, es que hacen fraude, es que cada vez hay más casos de fraude. Estamos creando eso de internet basura del que habla Cory Doctorow. Estamos permitiendo a las empresas que violen, les estamos poniendo la alfombra roja para que utilicen datos de forma completamente desproporcionada. Y es divertido que en este cambio sí que el Digital Omnibus dice que se respetará el derecho de objeción, ese siempre después de que se haya empezado a entrenar, pero ya hemos hablado de que es imposible poner de hecho en práctica ese derecho de objeción. Entonces, por una parte, parece que simplemente están reafirmando la idea de interés legítimo, pero por otra parte te das cuenta cuando miras los considerandos, cuando miras el wording, que es una justificación sobredimensionada de la utilización de los datos personales para entrenar, operar y desarrollar modelos y sistemas de inteligencia artificial, no solo para entrenarlos. Entonces, al final vas sumando todas las piezas, porque también ahí entra la redefinición de datos personales, ¿verdad? Porque ya puedes meter todo, o sea, puedes meter todo en tu caja negra y ya está completamente protegida, porque tú has dicho, además volvemos a esa idea del declarativo, que también reposa mucho el interés legítimo sobre el declarativo, ¿verdad? Y que luego viene una autoridad supervisora, que pasa mucho. Hay autoridades supervisoras que van a la industria y les dicen, bueno, enséñame tu test de 3 pasos, y la empresa dice, sí, ya te lo voy a dar. Y lo hacen ahí con no lo preparado. Lo pides a Claude. Bueno, ni siquiera lo sé, pero claro, entonces entramos en un mundo en el que hace el daño y luego las reglas, que es el modelo que se supone americano de innovación, que además no es verdad, el break it and then you can fix it, que ni siquiera es verdad, porque sabemos que la innovación americana se ha hecho a base de inversión pública, se ha hecho a base de interés general y de interés público, y estamos cayendo en una trampa que solo alimenta un modelo que de verdad viola nuestros derechos fundamentales, no solo el de protección de datos, sino todos los derechos humanos que están relacionados con el mismo, que son una barbaridad, incluida la propia idea de democracia. Creo que cada vez es más complicado desacoplarlo de la perspectiva geopolítica también, por el tema de cumplimiento de grandes empresas con tantísimo poder. Hablabas del lobby, ¿no? Y yo no estoy en Bruselas y no estoy viendo ahora cómo ha crecido, pero viví en Bruselas en aquellos años que yo estaba allí, pues eso, 99, 2000, ya había lobby, pero era incipiente, era nada, era muy poco comparado con lo que he leído después. Y claro, entiendo ahora cómo lo puedes desacoplar si sabes que los mayores riesgos, por ejemplo, ¿no? Las autoridades de seguridad, pues eso, de Estados Unidos, ICE estos días, ¿no? Con acceso a datos de data brokers para perfiles de inmigrantes y demás. Es una cosa terrorífica. Y esos grandes peligros, al final, desde Europa, es muy complicado hacer cumplir y proteger los derechos de la gente contra una empresa que le da igual pagar la multa. Y si intentas crear un ecosistema de empresas locales, tal y como está el patio ahora montado, es muy difícil. Lo paradójico es que en Estados Unidos han terminado confiscando TikTok al estilo chino, cuando han visto un riesgo de algo parecido. Pero no me voy por ahí. ¿Alguna idea última que arrojarías para hacer el mundo un poco mejor? Yo creo que precisamente en la Unión Europea tenemos un valor añadido que no hemos sabido apreciar lo suficiente cuando se refiere al ámbito tecnológico, que es precisamente el de ese equilibrio que hemos querido alcanzar perfecto entre la protección de los derechos fundamentales y la innovación. La innovación se puede hacer. Al final nos han convencido estos últimos años que eran incompatibles y no. Hay empresas europeas, también empresas internacionales, pero bueno, vamos a hablar de las empresas europeas, que también es el énfasis, ¿verdad? Esa idea de soberanía. Esa soberanía europea a mí me parece muy interesante mientras que se respeten los derechos fundamentales. Entonces hay empresas europeas que pueden ser campeones en el ámbito de la privacidad.
en el ámbito de crear confianza en sus usuarios. Al final los usuarios cada vez están más desencantados con estos modelos, y si les ofreces una plataforma, si les ofreces un servicio digital, porque también hay cuestiones de videojuegos y todo, que sabes que van a respetar, te juro que poco a poco cada vez estamos más deseando. Y si es europeo y si de verdad respeta nuestros derechos, vamos a estar encantados. Al final es verdad que necesitas crearlo y que es mucho más fácil crearte un Google europeo, crearte un Meta europeo y decir no, somos europeos, podemos violar las reglas que queramos, pero al final no te va a salir bien, porque ellos lo hacen más y mejor, lo hacen a mayor escala. Es que ellos ni siquiera están robando datos solo en la Unión Europea, están robando datos en todo el mundo, sobre todo en el norte global, y no solo robar datos, sino que están utilizando recursos, o sea, cosas a las que nuestras empresas, por mucho que les demos facilidades para entrenar y operar sus modelos de inteligencia artificial con datos y para vender toda la publicidad en línea, nunca van a llegar. O sea, nunca van a llegar, y a mí me gustaría, no creo que me gustaría decir lo contrario, porque no quiero que nuestras empresas hagan lo mismo, pero creo que es importante porque es lo que nos están vendiendo. Hay empresas europeas decir, nosotros necesitamos, una vez que tengamos esa escalabilidad, vamos a conseguirlo. No vais a conseguirlo, porque las otras empresas, a no ser que las prohibamos, o sea, entonces sería interesante ver ese modelo, porque sí que tenemos armas, o sea, sí que podemos dejar que TikTok no opere en la Unión Europea. TikTok, Meta, sí que lo podríamos hacer. Que igual creamos alguna pequeña insatisfacción entre los usuarios, vale, creo que no. Pero lo que estamos viendo con la dimensión geopolítica de este Digital Omnibus, que al final es interesante ver el componente del lobby. Corporate Europe Observatory publicaba hace poco un estudio que decía que había más lobistas de Big Tech que diputados europeos, que hay muchos diputados europeos. Fíjate. Sí, yo les veo cada vez más. Quiero decir, es imposible no cruzarte con uno de ellos, porque además, como se supone que yo me llevo algo bien con ellos, porque algunos son muy simpáticos. Pero entonces nos hemos creído demasiado esa parte de que somos demasiado débiles, ¿verdad? De que no tenemos armas y de que tampoco tenemos una manera de hacer negocios propia, ¿verdad? Respetando nuestras reglas y respetando los valores de los que nos hemos dotado todos, que tendríamos que estar muy orgullosos de ellos, que son eso, la protección de los intereses individuales, colectivos, de los derechos a ellos aparejados. Para mí es el mensaje de confianza. Creo que hay muchas empresas europeas que podrían ser campeones de los que sentirnos extremadamente orgullosos, para apostar por la soberanía, pero también por la protección de derechos fundamentales, porque la una sin la otra no tiene ningún sentido. Estupendo, Itxaso. Muchas gracias por tu perspectiva. Mil gracias. Hasta aquí hemos llegado. Hoy podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.